Bendiciones y muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por estar en contacto con la taza de café perfecta con el perfecto. Es una cápsula precisamente para poder tocar una pequeña porción de la palabra de Dios y que en el momento que la escuchemos, ya sea hoy mismo en la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche, dentro de una semana, dentro de un año, en el momento que usted decida abrir su mente y su corazón y recibir el mensaje de Dios en su vida, tenga ese efecto transformador que solamente la palabra de Dios pueda tener. Estamos en el mes de mayo y ya vamos pues iniciando el quinto mes del 2021. Hace un año pues estuvimos en un confinamiento, encerrados prácticamente y teniendo pues muchos el temor, ¿verdad? Porque ese encierro fue precisamente para resguardarnos y que nos mantuviéramos pues a salvo con alguna reserva del tema de que estaba generando o que está generando todavía en este momento el virus, ¿verdad? Que de todos conocidos. Y pues quiero contarles que ya pues en la semana pasada tuve yo la oportunidad de poder recibir ese beneficio de poder aplicarme la primera dosis de la vacuna. Y vea usted cómo es de contradictoria la vida, ¿verdad? En el sentido de que hace un año estábamos retraídos, estábamos resguardados, estábamos encerrados para no ir a tener contacto con el virus. Y hoy salimos precisamente para que nos apliquen el virus. Es así como juegan las cosas. Pero realmente pues sí podemos verlo como una oportunidad para efectos de que se pueda prolongar un poquito más la vida, teniendo pues una oportunidad también de tener una vida más saludable. Y pues si nosotros primeramente nos ponemos en las manos de Dios, sabemos que ese propósito se va a cumplir para cumplir el propósito de Dios mismo en nuestras vidas, valga la redundancia. Esta mañana vamos a hablar de una pequeña porción que siempre me ha llamado la atención, siempre me marcó desde los principios en los que yo inicié a tener contacto con la palabra de Dios y me llamó la atención, ¿verdad? Y es el hecho de lo que relata en todo el libro es una sabiduría inmensa, pero solamente quiero referirme en esta mañana a lo que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, que habla acerca de la excelencia de la sabiduría, en el versículo 7 es un pequeño versículo que voy a abordar que textualmente dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Palabra de Dios. Lo voy a leer nuevamente porque es corto y realmente creo que vale la pena. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Hay un tema que yo he querido abordar en esta cápsula, en este espacio, y es el tema de la autoconmiseración. Y tratando de hablar sobre esa situación, me llevaba a otra situación que es el tema de la autocompasión, que son totalmente diferentes. La autoconmiseración es aquella condición mental y de actitudes que entre nosotros se da, que quizás probablemente su servidor en un momento determinado lo ha vivido como una etapa de su vida, pero que al final, bendito sea Dios, pues también he reaccionado y en ese sentido pues deseché ese tipo de actitudes que son deteriorantes, ¿verdad? Y la prédica del estudio bíblico de la semana pasada, justamente nuestro pastor general, para quienes saben dónde me congrego, habló de algo que a mí me impactó y indiscutiblemente fue como un clip, ¿verdad? Realmente que hizo un engranaje realmente con lo que yo pretendía hablar con ustedes a través de esta cápsula. Y él expresaba que nuestro primer ministerio, después de haber recibido la salvación bendita que hemos recibido, y se lo hago saber a usted, mi querido amigo y amiga, que aún no le ha abierto su mente y su corazón al Señor Jesús como su Señor y Salvador, el hecho de que tenemos que hablar bien de Dios. Hablar bien de Dios. Hablar bien de Dios es precisamente
a veces quizás ni tan siquiera verbalmente en una expresión es audible, sino que con nuestras vidas. Y pues también el mismo pastor general lo ha expresado, que muchas veces no es necesario ni tan siquiera abrir la boca, ¿verdad? Sino que con nuestra propia ejemplo, nuestro propio testimonio, efectivamente podemos conducir a las personas al camino de la salvación o a la condenación. Y en ese sentido, una persona que vive dentro de una conducta de autocomiseración, haciéndose la pobrecita, la necesitada toda la vida, y simultáneamente se autoproclama hijo de Dios, realmente es algo que no es vinculante, realmente es algo que definitivamente no comulga, no encaja, no hace ese match. No, definitivamente es concebible que un hijo de Dios viva en un estado de autocomiseración pretendiendo dar lástima. Muchas veces a través de su situación de salud, muchas veces a través de su situación económica, diferentes formas, ¿verdad? A veces hasta exponiendo ante los demás sus vidas maritales, conyugales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues definitivamente ese sentido de autocomiseración busca en un momento determinado, según los estudiosos, ¿verdad? Yo no soy un estudioso de la conducta, pero repito, probablemente, y mejor lo confieso, ¿verdad? He vivido en algún momento de mi vida en esta misma condición, pero que realmente gracias a Dios y a su Espíritu Santo me hicieron reaccionar sobre esa situación. Y esta mañana yo quiero hablarle a usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, que quizás está nadando en ese momento en el agua de la autocomiseración. Usted está pretendiendo ser el centro de atención, usted está pretendiendo que las cosas giren alrededor de su vida, y como consecuencia usted acarrea también el hecho de que sean las otras personas las que se encarguen de guiar su vida, de llevarla o de gobernarla hasta cierto punto. Sin embargo, hay un momento en el que usted como persona también reacciona y se da cuenta de que estas personas verdaderamente están manejando su vida, están conduciéndola, y en ese sentido ya no se siente cómodo. Pero quien tiene la culpa, si es que vamos a hablar de culpa, y es otro tema que vamos a hablar en otra taza de café más a futuro, es usted, porque usted es el que está entregándole a esa persona el control de su vida, y en ese sentido usted no se puede quejar. ¿Puede reaccionar? Sí puede reaccionar, y puede verdaderamente pues tener un giro realmente para poder hacerse cargo de su vida y sacudir cada una de las cosas que van aconteciendo y que probablemente le están arrinconando en este momento a tener esa conducta es tóxica. De verdad es una situación en la que creo que aún la persona que se autocomisera no se soporta ni a ella misma. Entonces reaccione, levántese, comulgue con Dios, pídale al Espíritu Santo que sea Él que sature su mente y su corazón para que le ayude a caminar en una dirección totalmente distinta de esta. Ahora, hablo de la autocompasión rapidito. La autocompasión es totalmente diferente a la autocomiseración, en el sentido de que yo debo de tener también la capacidad de entender que si yo he cometido un error, puedo acercarme al trono de la gracia, expresar mi arrepentimiento, pedir perdón, recibir esa aprobación y aceptación de parte de Dios, de esa declaratoria de arrepentimiento, ¿verdad? He confesado mi pecado, pero también me aparto, y en ese sentido también debo de tener, en términos de la autocompasión, la capacidad de poderme perdonar y no ser una persona cruel. Muchos de nosotros, mis hermanos, estamos conscientes de que venimos de una vida errónea, de una vida que ha sido ofensiva a Dios de una forma deliberada, en el área que sea, no importa, todos venimos arrastrando alguna situación que definitivamente no era agradable a Dios, y no hemos venido aquí a los pies del Señor porque éramos santos, ¿verdad? A lo mejor escogidos en esa predestinación de la que se habla, pero vivimos en una abierta vida ofensiva a nuestro Padre Celestial. Y tenemos la conciencia en el sentido de que nos damos cuenta de que Dios ya nos perdonó.
ya nos perdonó. Y muchas veces hasta las personas que les hicimos daño ya nos perdonaron, pero todavía nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Usted debe de tener compasión de usted también, porque si no, definitivamente andará cargando esa mochila que no le permitirá mantenerse liberado para continuar en la marcha, repito, del propósito divino de Dios para su vida. Entonces, desechamos eso y vemos nuevamente. Dice el versículo 7, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que es usted? ¿Es un príncipe o es un siervo? ¿Es usted una princesa o es una sierva? Acuérdese, mi querido y estimado hermano, que también la palabra declara que nosotros somos linaje escogido. Entonces no puede haber una ambigüedad en esa condición que nosotros podamos tener. Lo triste es que el pueblo de Dios lamentablemente no ha digerido este tipo de situaciones, y no se trata del hecho de que una persona pues no solamente por vivir en una condición que lo lleve a un desconocimiento de la soberanía de Dios y que se satura de soberbia, arrogancia, orgullo, jactancia, y llámele como usted quiera en orden alfabético, eso lo pone en una condición de príncipe. Por el contrario, ese es un siervo que anda a caballo, y usted, que es un príncipe, anda arrastrándose o anda con un lastre que definitivamente no refleja ni el linaje ni el poder de la presencia de Dios en su vida. Mi querido hermano y mi querida hermana, pregunto una vez más, ¿eres un príncipe? ¿Eres una princesa? ¿Eres una sierva o eres un siervo? Esta pregunta puede dar lugar a una confusión, en el sentido de que antes de que nosotros respondamos, debemos de tener la sensatez de saber qué es lo que vamos a responder. Pero no debemos de olvidar ese linaje que es el que mencionaba anteriormente, ese real sacerdocio, esa nación santa que ustedes, es usted parte del pueblo adquirido por Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga. Abra su mente y su corazón, deje que la sangre de Jesús lo limpie totalmente, acérquese a ese trono de la gracia y reconozcamos que tenemos una condición real. Es una realeza no terrenal, es una realeza celestial, mi hermano. Nosotros la ostentamos, pero muchas veces andamos, como repito, en esa autocomiseración realmente, o en esa falta de compasión para nuestras vidas, y eso es lo que no nos permite vivir la vida con una plenitud, con la plenitud de la presencia de Dios, esa plenitud que nos debe de dar gozo, que nos debe de dar la alegría. Hay algunas personas que yo tengo cerca de mi vida y lo comento, ¿verdad? Y se puede escuchar hasta arrogante, soberbio, orgulloso o como se quiera hacerlo, pero yo siempre he creído, y lo digo, lo expreso, ¿verdad? Ese es mi pensamiento, ese es mi sentir. Usted pensará de una manera diferente y yo respeto su manera diferente en la que usted piensa, pero mi forma de pensar, en mi percepción, es de que yo a esa vida vine a ser feliz. Dios me creó para ser feliz, pero no voy a ser feliz fuera de la esfera de la mano de Dios. Eso sí lo tengo bien claro. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa plena conciencia. Repito una vez más, entendiendo la conciencia como el darnos cuenta de quién soy. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Nuestro pastor general inclusive hablaba también hace 2 estudios bíblicos atrás del hecho de que debemos de sentirnos orgullosos de decir soy un hijo de Dios. Pero ¿cuántas veces usted lo dice? O si lo dice titubeando, ¿verdad? Yo le comento una anécdota que a mi papá le da risa cuando se lo he comentado, ¿verdad? En alguna ocasión, el hecho de que cuando yo recién me había graduado, y yo me gradué trabajando, yo estudiaba y trabajaba, entonces eso no me permitía a mí realmente, al momento de haberme graduado, y que no obstante tenía la calidad académica, que había tenido la aprobación, pues de acuerdo a todo el perfil que la honorable corte requiere, ¿verdad?, para podernos autorizar y todo eso. Pero cuando a mí me preguntaban profesión, entonces
yo no ejercía, yo realmente era un empleado en ese momento, no ejercía, sí tenía el título, sí tenía la acreditación, pero no la ejercía. Entonces, como no la ejercía, cuando me preguntaban su profesión, entonces yo decía, abogado, abogado, o sea, ni tan siquiera articulaba la palabra correctamente, ¿verdad? Porque no me sentía seguro realmente de lo que estaba diciendo. Y a muchos de los que me están escuchando y muchas de las que me están escuchando, si yo te pregunto esta mañana, si cualquier otra persona te llega a preguntar, ¿eres una hija de Dios? ¿Qué es lo que vas a contestar? ¿O de qué manera lo vas a contestar? ¿Te apenas, te da vergüenza? ¿No te sientes segura? Esta mañana es el día cero para que nosotros podamos tener esa certeza con convicción y una certeza y una convicción positiva de que somos hijos de Dios, que somos príncipes y no siervos. Y si somos príncipes, no porque nos caracterice la arrogancia, el orgullo, la jactancia que probablemente la realeza terrenal pueda tener, sino porque estamos investidos de ese llamado, esa cobertura, ese perdón que Dios nos ha dado para poder ser parte de esa familia espiritual. Ojalá, mis hermanos, que podamos vivir las palabras del apóstol Pablo cuando se dirigió a los filipenses diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordad también las palabras de Jesús cuando dijo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay que ir muchísimo más allá, mis hermanos, ¿verdad? No podemos quedarnos enclaustrados o detenernos simple y sencillamente con lo que teníamos que hacer. Y eso pues va muchísimo más allá de solamente la simple audiencia. Quizás referirme a ese grupo bendito, a ese grupo selecto de personas que estamos sirviendo en la casa de Dios, y no limitarnos únicamente a ponernos el uniforme, tener una Biblia, asistir, recibir una designación, una asignación, sin ir muchísimo más allá de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Vivamos la vida de Cristo con entusiasmo y que cuando lleguemos al cielo el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Que tenga un maravilloso día, que esta mañana sea de una bendición enorme, que al momento en el que usted escuche ese audio, no escuche mi voz, mi hermano, realmente no tengo ni tan siquiera la fonética necesaria como para poder jactarme de eso, pero lo que te he hablado es palabra de Dios, no es palabra de hombre, y aprende a hacer la diferencia. ¿Y cuándo vas a entender esa diferencia? Cuando tú entres en contacto con esa bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Muy buenos días y muchas gracias por haberme permitido entrar a este lugar en el que te encuentres. Bendiciones nuevamente.